Padre, Santo Dios que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bondades, y todas esas bondades nosotros las expresamos en testimonios que salen de lo más hondo de nuestro corazón, testimonios de agradecimiento, de que tu mano siempre está conduciendo nuestra vida y la de nuestros hermanos, la de nuestro prójimo. Bendito Dios, queremos abrir nuestro corazón cuando queremos hablar contigo, para que tú los puedas escudriñar. Queremos tener comunión en este santo día del reposo. Queremos descalzar nuestros calzados para poder pisar este día santo. El día santo en el que podemos compartir contigo. Las horas de este día son santas. El tiempo es santo, porque tú has designado buenas dádivas y goces para cada uno de nosotros. Por eso que has colocado este día de bello gozo para cada uno de nosotros. Bendito Dios, queremos encontrar la paz que no se encuentra en el mundo. Por eso, Señor, que también al abrir tu Santa Escritura, queremos la conducción de tu Espíritu Santo. Y más necesario se hace al abrir las Santas Escrituras, al ver que tanto viento de doctrina sopla de aquí para allá. Queremos afianzarnos en la Escritura, en un escrito está, pero en la roca Cristo Jesús, en el Evangelio verdadero, de los cuales estuvo oculto tiempos eternos. Santo y bendito Dios, que tu dirección, tu conducción sea en tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos allí al libro de Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo... Déjame ver allí. Capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. Verso 13 en adelante. Y aquí que dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todos aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vedados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que hacemos nosotros, discutir. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han nombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él
no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que él hizo una correlación de la historia bíblica para explicar lo que hablaba del Mesías. Y así como en ese tiempo estos dos discípulos iban discutiendo, ¿por qué? Porque no se centraban en la verdad bíblica. Por eso discutían. ¿Por qué discuten hoy? Porque no se centran en la verdad bíblica. Y entonces allí empiezan las especulaciones. En cambio, para nosotros tener una guía correcta, estar asentados sobre la roca correcta, ¿qué debemos hacer? Debemos saber, hermano, la escritura, la historia bíblica, así como lo mostró Jesús a estos discípulos que iban a Emaús. Y les mostró, dice, desde los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice de los profetas, ¿qué está hablando? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen los profetas? ¿Dónde encontramos la historia de los profetas? En el Antiguo Testamento. Oseas, Miqueas, Malaquías, Samuel, Enoc, Moisés, Zacarías, Daniel. Todos los profetas les fue mostrado a ellos lo que hablaba de Cristo Jesús. ¿Por qué estaban ellos discutiendo, apenados? Porque el que supuestamente era el Mesías, el que habían apoyado sus esperanzas en él, había ¿qué? Ya fenecido, y ya era el tercer día. Muy interesante, por eso que hay que estar afianzado sobre la palabra, la escritura. Por eso, hermanos, que cuando estudiamos de historia bíblica, claro, el libro prominente de tantos otros de los que escribió Ellen White, tenemos el Conflicto de los Siglos. ¿Cuántas veces leyeron el Conflicto de los Siglos? ¿Cuántas veces leyeron? ¿Cuántas? Dicen que siempre hay un buen tiempo para empezar. El Conflicto de los Siglos, la mitad del libro, ¿de qué habla? La mitad del libro, el comienzo, ¿de qué habla? Historia. ¿Y esa historia para qué fue contada? Para tener esperanza y no discutir con los que iban en el camino de Emaús. Estábamos en el capítulo del Conflicto de los Siglos, los que están estudiando aquí. ¿En qué capítulo estábamos? 13, 14. ¿Se acuerdan qué? Los reformadores ingleses. ¿Aquí? ¿Dónde andábamos? ¿En qué país andábamos? Hay que hacer memoria. Inglaterra, Escocia. Bueno, habíamos comenzado este capítulo. Yo escuchaba atentamente el viernes pasado que ustedes estaban leyendo esto. Estaban estudiando, empapándose los ojos en historia. Y allí nos habíamos quedado en el gran principio que sostenían los reformadores. Por ejemplo, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos. Era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Ellos negaban a los papas, pero ¿de dónde salieron los reformadores? Vuelvo a leer. El gran principio que sostenía a estos reformadores
El mismo que sustentaron, ¿los quién? Lean conmigo. Los valdenses. Si ustedes quieren hablar de reformadores, tienen que ir al siglo I, porque allí se instauraron los valdenses. No en el siglo XVI. No. Siglo I, no XVI. Entonces, cuando ustedes quieren hablar de reformadores, por favor, nombren a los valdenses. Si ustedes quieren hablar de educación cristiana y principios, bienvenida a su casa. Si ustedes quieren hablar de educación cristiana, tienen que nombrar a los valdenses. Porque ellos comenzaron la reforma ¿contra quién? Allí dice, negaban a los papas. ¿De dónde salieron los valdenses, mis hermanos? ¿De dónde salieron los valdenses? Aquí. Aquí, ¿de dónde salieron los valdenses? ¿De dónde? ¿De dónde será, pastor? Ese es el problema de nosotros. Débiles, anémicos en historia. Los mismos valdenses, los mismos que fueron el papado y dieron forma y cuerpo a sus creencias y doctrinas, salieron de entre ellos mismos, se separaron. Y ustedes pueden leer en el conflicto de los siglos, dicen, ellos negaban a los papas. ¿Por qué? Porque habían salido, eran hermanos. Los mismos cristianos. A los concilios, a los padres, a los reyes, todo derecho de dominar las conciencias en asuntos de religión. ¿Qué era su autoridad? No eran los credos la autoridad. Y tampoco me coloquen hoy los credos. No, la Biblia era su autoridad. Y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. ¿Por qué juzgan hoy a un hombre, a un cristiano en la iglesia? Ya no lo juzgan por la Biblia. Eso se llama tener un credo. Y en su palabra era la que sostenían a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces. Estoy repitiendo esta introducción, estoy repitiendo de lo que leímos el viernes pasado. No estoy hablando nada nuevo. Jamás, dice, se apagará. Allí tienen los escritos de Hugh Latimer. En Escocia, es donde habíamos quedado, la semilla de la verdad esparcida por Colombano. ¿Dónde queda Escocia? Inglaterra. Europa, sí. ¿Más o menos dónde? Inglaterra. Bien, norte de Inglaterra, norte de Francia. Bien. Hubiera sido bueno traer el mapa mundi para mostrar. Porque yo creo que, hermanos, hoy en día debemos tener la Biblia, el Espíritu Profecía y un mapa mundi en el bolsillo. Sí, por favor. Porque eso es lo que necesitamos. Por eso que los discípulos que iban caminando por Emaús, les fue necesario explicarles la historia. Porque la historia afianza la esperanza. No puede haber fe sin historia, sin pasado. Lo pasado nos dice lo que seremos. Al no tener historia. Y entonces allí se implanta la semilla de verdad esparcida. Y hermanos, van nombrando héroes tras héroes, reformador tras reformador, porque caía uno y se levantaba otro, caía uno y Dios levanta otro. Y Escocia era un lugar escogido. ¿Por qué Escocia? Ya lo explicamos posiblemente aquí, o no me acuerdo si en otro lado. Dios le daba gozo poder levantar ese pueblo que estaba tan oprimido. Sí, por favor. Yo le voy a mostrar aquí
pueden comprar algo de esto, pueden comprar mapas, pero todo es permitido, hermanos, muchísimas gracias, para el estudio de las profecías. A veces entonces nosotros nos dicen, ¿dónde está Escocia? ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Pero nosotros debemos saber, aquí, norte de Francia, ahí tenemos el Reino Unido, en la parte de arriba, allí está Escocia. Ahora se los voy a mostrar más grande, pero es más o menos para que ustedes sepan qué nos falta y cuánto falta que crezca esa planta de la historia, porque nosotros somos historicistas, históricos, adventistas, porque viene del Adviento, la segunda venida de Cristo. Hermanos, si no sabemos eso, hay amnesia en nuestra cabeza. Sus colaboradores no se habían malogrado nunca por completo. Centenares de años después que las iglesias de Inglaterra se hubieran sometido al Papa. Claro, toda esta zona, hermano, esta zona de Europa era la zona más caliente que dominaban los pontífices. Manejaban todo lo que querían, la parte financiera, y manejaban las conciencias de los hombres como ellos querían. Por eso que hoy en día no debemos dejar que nadie nos gobierne nuestra conciencia. Ojo con eso. Para eso Dios levantó el conflicto de los siglos, para que nadie lave nuestra conciencia, sino que sea ¿qué? Libre. Con la iniciación de la Gran Reforma vinieron los escritos de Lutero y luego el Nuevo Testamento inglés de Tyndale, sin llamar la atención del clero. Aquellos silenciosos mensajeros, aquellos eran silenciosos. Hoy en día, ser silencioso es estar en contra de la causa de Dios. Hoy no estamos para estar silenciados. Cruzaban montaña, valle, reanimando la antorcha de la verdad. Qué interesante esto de cruzar valles y montañas. Interesante. Que parecía estar a punto de extinguirse en Escocia y deshaciendo la obra que Roma realizara en los 4 siglos. 4 siglos. Eso es mucho, hermano. De opresión que ejerció en el país. Entonces, la sangre de los mártires dio nuevo impulso al movimiento de la Reforma. Los caudillos papistas despertaron repentinamente. ¿Ante qué? ¿El peligro de quién? Díganlo, ¿peligro de quién? ¿De quién? Los caudillos. Claro, pero ¿por qué tenían miedo? De que los mataran. El miedo es porque la gente se va despertando. Porque la gente se le va sacando las vendas. La gente va entendiendo que no son los credos, sino que es la Escritura la que gobierna nuestra vida. Que amenazaba su causa y llevaron a la hoguera a algunos de los más nobles y más honorables hijos de Escocia. Escocia derramó mucha sangre, hermano, mucha sangre de mártires. Yo creo que Europa se van a levantar muchos santos con ribete rojo allí en Europa. Pero con esto no hicieron más que cambiar la hoguera en púlpito, de cual las palabras dichas por estos mártires al morir resonaron por toda la tierra escocesa y crearon en el alma del pueblo el propósito bien decidido de libertarse de los grillos de Roma. Bueno, hermano, esto fue lo que vieron ustedes. No hablé nada nuevo. Ahora voy a hablar nuevo. Aquí dice Hamilton y Wisward, príncipes por su carácter, por su nacimiento, y con ellos un largo séquito de más humildes discípulos entregaron su vida en la hoguera. ¿Quiénes fueron quemados? ¿Quiénes fueron quemados? ¿Qué característica hay que tener para ser un palo de hoguera? Carácter de cordero, humilde. Humilde, decías vos, humilde. Yo era así, ahora soy así. Claro, eso es ser un palo de hoguera.
Cuanto más manso, seguro que va a ser a la hoguera. Pero de la ardiente pira de Wisgard volvió uno a quien las llamas no iban a consumir. Uno que bajo la dirección de Dios iba a hacer oír el toque de difuntos por el papado de Escocia. Y ahí se levantó ¿quién? Juan Knox. Juan Knox. ¿Quién es Juan Knox? Interesante. Ah, hermano, esto es lo que más me gusta a mí. Vamos a entrar un poquito a personajes. Juan Knox, le decían el reformador, el campeón reformador de Escocia. Nace en 1513, muere en 1572. ¿Dónde queda Escocia? Bueno, pastor, yo no veo acá. Bueno, vamos a darle una ayuda gráfica. Allí nos damos. Norte de Francia. Tenemos el Reino Unido, pero allí la parte de arriba, la parte del islote de arriba, estamos hablando de Escocia. Todo conjuga el Reino Unido. Por ejemplo, hoy, si ustedes tienen que nombrar todo ese continente, Reino Unido. ¿Sí? Norte de Francia, al lado tenemos España, del lado derecho tenemos Italia, del lado izquierdo tenemos España, del lado sur tenemos África. Déjenme entrar allí, que dice: Juan Knox se había apartado de las tradiciones y el misticismo de la iglesia. ¿Qué es misticismo? ¿Alguien sabe? Bueno, son una de las teorías que hasta hoy en día, en la actualidad, encontramos. A ver, ¿qué pasó? ¿Se ve? El contacto del alma con la divinidad, la deidad. Se llega a unir. Esa era la doctrina del misticismo. Otro día posiblemente hablemos sobre esas doctrinas que permearon los primeros siglos, de los cuales ni nosotros nos damos cuenta. Hoy en la actualidad están latentes, esparciéndose por allí. Misticismo. Esto tiene que ver mucho con la nueva era. Son esas doctrinas que a veces las personas confunden. Sin ir más lejos, hermano, cuando uno fenece, ni el adventista sabe qué hacer cuando un pariente fenece. No sabe si besarle las manos, no sabe si tocarle la boca, no sabe si orar por él, no sabe qué hacer. Porque el misticismo se ha entrado dentro de las iglesias y quiere corromper el alma y el corazón y llevarnos para cualquier lado, menos para el norte. Allí seguía diciendo este capítulo 15, ¿sí?, del conflicto de los siglos, que Juan Knox, Dios lo había levantado. Pero ¿cómo lo levantó? Es muy interesante cómo lo levantó. Dice, Juan Knox se había apartado de todas las tradiciones que había dentro de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia universal, la mayoritaria, la que gobernaba toda Europa y hacía temblar a los que decían ser seguidores de Cristo, para nutrirse de las verdades de la palabra de Dios y de las enseñanzas de Wisgard. ¿Y qué enseñaba Wisgard? Por eso es importante el conflicto de los siglos. Ahí lo voy a explicar, déjenme entrar allí. El viernes pasado ustedes habían leído sobre María, la María de Escocia. María de Escocia era bien católica hasta los tuétanos, hermano. Así que no le vengan a hablar de protestantes menos en Escocia. Escocia, la idea de María se llamaba María de Guisa. La idea de María de Guisa era poder unirse. María de Guisa quería unirse
con Francia, la católica. Quería una unión eterna, pero no se pudo. Ella era reina consorte, claro, casada con el rey Jacob. Cualquiera que no estaba acorde a las ideas de María de Guisa, porque a ella no le temblaba la mano, y varios protestantes que tuvieron la posibilidad de estar frente de María de Guisa, les hizo temblar las piernas. Para enfrentarse a lo que viene, uno tiene que estar preparado toda su vida. Y si no nos preparamos, perdemos el tiempo, no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, a veces no la leemos a la mañana, no la leemos al mediodía, no la leemos a la noche. ¿Cómo queremos nosotros presentarnos y tener fe en ese momento? No pasa así. Esto viene preparándose. La leña se viene preparando desde antes. Su nombre, George Whitgard. Él fue el que prendió la llama en el corazón de Knox. Reformador protestante escocés, uno de los primeros mártires protestantes. Cuando ustedes lo escuchaban hablar a Whitgard, como lo escuchó Knox, él entendió y vio en este reformador, ¿saben a quién vio? ¿A quién vio? Hermano, porque hay muchos que leen la Biblia, pero no le encuentran a Cristo. Su corazón sigue piedra como al comienzo. Hay hermanos que se bautizan, pero su vida sigue igual, no cambia. Porque falta Cristo. Cristo es el que cambia. No cambia la alimentación. Tengan cuidado. No cambia el campo. Lo que cambia es Cristo. Cuando no escucha hablar de Jesús, cosa que no escuchaba por los papistas, quedó embelesado de su doctrina y se volvió seguidor. Pero qué seguidor que se volvió. Lo que hizo no, se unió, fue un discípulo devoto de Whitgard y se convirtió en su guardaespaldas. Así que tomó una espada de doble filo y donde iba a predicar Whitgard, él iba detrás a cuidarlo. Claro, el que no conoce a Knox no sabe qué estirpe de hombre era. Yo les recomiendo uno de los libros muy interesantes. Allí yo lo tengo para el que quiera pedírmelo. Los Generales de Dios. Hay tomo 1 y hay tomo 2. Allí cuenta la historia de este reformador escocés. Entonces, Knox era, ¿qué era? Escocés. ¿Qué era Knox de Whitgard? Su guardaespaldas. Guardaespaldas. Donde él predicaba, ahí estaba él con la espada. Hasta que un día le dijo a Whitgard, no es conveniente que estemos los dos, ve a otro lado también a esparcir la semilla de la verdad por toda Escocia. Aquí tenemos la foto de Whitgard predicando en medio de una pandemia. Por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros hace 2 años atrás? No, hermano, usted no tiene que salir de su casa. Bueno, habría que decirle a él cómo hacía para seguir evangelizando. Pero bueno, ustedes saben, hermanos, que los reformadores, y por hablar de la palabra de Dios, uno va a ser tomado como hereje, sedicioso y disidente.
Una voz que todavía resuena en la actualidad. Solamente era cuestión de tiempo para que lo tomen preso a Wisgar. Él hizo un trato con un conde, este conde de Bothwell, hizo un trato. Se entregaba, pero que no lo lleve, ¿sí? Que lo tome preso, que lo ponga donde quiera, pero que no lo lleve al acérrimo cardenal David Beaton. Este sí que era bravo. Pero él dijo, no, yo quiero, pero que me tenga él, que no me lleven allá. Las promesas de los papas, de los cardenales, de los que están en contra de los protestantes, no se cumplen. Lo que hizo este hombre, inmediatamente se lo llevó al cardenal Beaton. ¿Qué hizo este? Cuando lo tuvo a Whitgar, lo ató en un palo frente a la Universidad de St. Andrews, una prestigiosa universidad, una de las más antiguas universidades. Y es más, hoy en día todavía sigue su universidad de medicina. Y allí lo colocaron el 1 de marzo del año 1546, acusado de herejía y tantas otras cosas más. Le dieron la posibilidad de hablar. Si ustedes quieren saber cómo sufrió él su martirio, tendríamos que buscar el libro. ¿Cuál es el libro que habla de los mártires? Ni la iglesia adventista tiene ese libro. Hay que ir a la iglesia pentecostal a comprar ese libro. Porque eso podría venir unido, ¿no? Con unas cadenitas unidas al conflicto de los siglos. Los mártires de John Fox. Estamos hablando de un libro de esto, 300 páginas. Hoy venden, usted quiere ir a comprar en la librería pentecostal y va a encontrar el libro de Fox de 300 páginas. Pero si Fox hubiera estado vivo, se hubiera muerto o no. Porque su libro, el original, con dibujos. ¿Yo le conté la historia de Fox? No. Yo lo conté en el Congreso. Claro. Fox le llegaban cartas de todos lados, como él era escritor. Le llegaban de todos lados de Europa, le llegaban de Italia, le llegaban de Francia, le llegaban de España, de Portugal, de África, de Asia, de China. De todos lados le llegaban cartas y él dijo, no puede ser. Y esas cartas que eran, no eran saludos, hermano. Eran testimonios directos de los martirios que hacía el papado en toda Europa. Y hasta en África, porque hubo discípulos de Cristo que murieron en África. Y entonces él dijo, voy a compilar un libro. Y así fue que el original libro de John Fox tenía 2000 páginas, no 300. Dígame, ¿dónde están las otras páginas? Las 1700 páginas. ¿Saben por qué no lo imprimen? ¿Saben o no? Porque no les conviene. Les voy a comentar un poquito cómo murió Whitgar. Sí, ustedes saben que murió quemado. Pero allí le pusieron el verdugo más antipático, el más duro, el más severo. Antes de morir, y que dolor hubo en su martirio, había mucha gente allí frente a ¿qué universidad? La Universidad de Andrews, bien. Y lo que hizo este hombre, aprovechando su poco tiempo,
Les predicó de Cristo. ¿Qué harían ustedes? Les habló con el corazón en la mano. Y de cómo Cristo salva la vida de las personas, cómo las transforma. Claro, él era un predicador. Habrá dado muchos sermones. Pero ese último sermón fue muy especial. Él sabía que había hecho todo lo correcto. Y así que las palabras fluyeron por el poder del Espíritu Santo y no por el predicador. Un error que podemos tener siempre vigente en nuestra vida. Fue tal las palabras que supo dirigir el Espíritu Santo que tocó los corazones de todas las personas que estaban frente a la Universidad de Medicina. Y las sacudió. Y mientras Whitgar sabía que iba a ser martirizado y que miraba los rostros de todas las personas, porque así como Jesús cuando hablaba miraba, ¿qué miraba? ¿Qué miraba Jesús? Los corazones, la mente. Miraba los corazones mediante las ventanas. Cuando se dio cuenta y lo ve al verdugo ahí abajo, arrodillado, llorando el verdugo. Entonces Whitgar, ¿qué puede hacer? Se inclina y le da un beso en la mejilla. Y le dice, lo que vas a hacer, hacelo bien. Y así que fue que lo ató y ahí lo empezó a quemar. John Fox lo nombra como uno de los martirios donde el Espíritu Santo más trabajó. Imagínense, solamente en unos minutos pudo conmover tantos corazones por el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros no estamos martirizados ahora. Estamos vivos, así que imagínense lo que podemos hacer nosotros. El papado no quería que los protestantes se expandan por Escocia, Inglaterra, Gales, República de Irlanda, tanto del norte como del sur. Allí, en el siglo XVII, cuando decimos siglo XVII, decimos 1600. Hablamos siglo XVIII, decimos 1700. Pero antes de entrar allí, déjenme entrar allí donde estábamos leyendo. Solicitado por sus compañeros para desempeñarse en el cargo de predicador, rehuyó temblando a esta responsabilidad y solo después de unos días de meditación y lucha consigo mismo consintió en llevarla. Pero una vez aceptado el puesto, siguió adelante con inquebrantable resolución, con valor a toda prueba por toda la vida. Este sincero reformador no tuvo jamás miedo a los hombres. El resplandor de las hogueras no hizo más que dar a su fervor mayor intensidad. Con el hacha del tirano pendiente sobre su cabeza y amenazándole de muerte, permanecía firme y asestando golpes a diestra y siniestra para demoler la idolatría. Cuando lo llevaron ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante, Juan Knox testificó firme, denodadamente por la verdad. No podían ganarlo con halago, ni intimidarlo con amenaza. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado y con ello, añadía ella, transgredía el mandamiento de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. Knox respondió con firmeza. Como la religión verdadera no recibió de los gobernantes su fuerza original
ni su autoridad, sino solo el eterno Dios. Así tampoco deben los súbditos amoldar su religión al gusto de sus reyes, porque muy a menudo son los príncipes los más ignorantes de la religión verdadera. Si toda la simiente de Abraham hubiera sido de la religión del faraón, del cual fueron súbditos por largo tiempo, ¿cuántos años? 400 años. Os pregunto, señora, ¿de qué religión habría hoy en el mundo? Y si en los días de los apóstoles todos hubieran sido de la religión de los emperadores de Roma, decidme, señora, mira cómo le habla a María de Guisa. María respondió: vos interpretáis la escritura de un modo y ellos, los maestros romanistas, de otro. ¿A quién creeré? ¿Cómo seré juez de este asunto? Debéis creer en Dios, dice, que habla con sencillez en sus palabras. ¿Contestó quién? ¿Quién contestó eso? ¿Quién contestó? Knox. Y más de lo que ella os diga, no debéis creer ni unos ni de otros. La palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar sino, ¿para quién? Para el ignorante. Escritos de John Knox. Sigo avanzando. En Inglaterra, el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo tal vez menguar posiblemente por algún tiempo la persecución, pero no la hizo cesar por completo, claro, porque lo más candente estaba en Francia, Italia, España y Portugal. Ahí estaba lo más caliente. Claro, estamos hablando del siglo, ¿qué número les puse allí? 17. 17. Y si anota se van a acordar doblemente mejor. Pero no lo hizo cesar por completo. Aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. La supremacía del Papa fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca como cabeza de la iglesia. Muchos distaban aún los servicios de la iglesia de la pureza y sencillez del evangelio. ¿Cómo es el evangelio, hermano? ¿Cómo es el evangelio? Pregunto a todos los que están aquí. ¿Cómo es el evangelio? Puro y sencillo. Es que hoy lo complican cada vez más, poniendo reglas y reglas y reglas. ¿Cómo es el evangelio? Puro y sencillo. Y eso no va a cambiar, no va a menguar. Pero el hombre lo quiere complicar. Al gran principio de la libertad religiosa no era un entendido. Si bien es verdad, en pocas veces apelaron los gobernantes protestantes a las horribles crueldades de que se valía Roma contra los herejes. No se reconocía el derecho que tiene el hombre de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Es que otro quiere oprimir a otro y el otro oprimir al otro. Y así una cadena donde todos los laicos son gobernados siempre por un líder. Todos son gobernados por un líder. Y aún la iglesia adventista adora esa forma de adoración, donde haya un líder que los guíe. Se exigía de todo que aceptaran las doctrinas y observaran las formas de culto prescritas por la iglesia. Claro, ¿qué iglesia? La católica. Aún se siguió persiguiendo. ¿A quiénes? A los disidentes. ¿Qué año fue escrito el conflicto de los siglos? ¿Qué año? 1890. ¿Qué año, José Luis? Silas, ¿qué año fue escrito el conflicto de los siglos? Si ustedes me van a hablar de 1900, acá
acá me voy a meter un problema. Si ustedes me van a hablar del 1900, yo tengo los pantalones bien puestos, si ustedes me van a hablar de los conflictos de los siglos de 1900, los que están tocados, los que están manipulados, ¿de eso me están hablando? 1858, anótenlo. Conflicto de los siglos, el verdadero. 1858. Sí, sí. Se exigía que aceptaran toda la doctrina y observaran formas de culto prescritas por la iglesia establecida. En el siglo XVII, millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo so pena de fuertes multas, prisión y destierro a cualquiera que asistiera a las reuniones de las religiosas que no fueran sancionadas por la iglesia. Vuelve a repetirse, nadie puede hacer cultos en su casa, nadie puede hacer cultos en los bosques, nadie. Todo se vuelve a repetir. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos leyendo esto. Es que no estamos entreteniendo. Es que esto no es un shopping, hermano. Esto no es un lugar de caridad. Esto no es un lugar donde entretenemos a los jóvenes. Es un lugar de preparación, donde se sale a pescar hombres para Cristo. Se les prohibió multa, prisión, destierro, que asistieran a cualquier reunión. Los que pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, sombrías, en estaciones propicias, en los bosques a medianoche, en la protectora espesura de la floresta. Hermano, si nosotros queremos repetir esto, tenemos que estar bien preparados. Cosa que hoy en día, Ellen White dijo en Evento de los Últimos Días, ni 1 en 10 está preparado. ¿Será que dijo la verdad? ¿O no hay que creer al espíritu de profecía? Ni 1 en 10 está preparado hoy en día. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en todos esos lugares. En la protectora espesura de la floresta, como en el templo hecho por Dios mismo, aquellos esparcidos y perseguidos hijos del Señor. Y aquí ya viene en la mente la historia de los valdenses. Cuando los valdenses, ¿de dónde escaparon los valdenses? Tendrían que obligar esto, obligado en los colegios y en los puestos de avanzado, mapamundi para cada uno. Ellos salieron de Asia Menor y recorrieron toda esa distancia. Asia Menor, pastor, ¿de dónde está hablando? De aquí, escapando, de España, escapando, de Antioquía, donde los discípulos tenían la verdadera escritura que había dejado Cristo Jesús. El bastión estaba en Antioquía. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas. ¿Estamos preparados para eso? ¿Para que se dividan? Pastor, pero si dice que vamos a entrar al cielo todos juntos, sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía callar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron ¿dónde? Norteamérica. ¿Y de qué siglo estamos hablando? Siglo XVII. Bien, siglo XVII significa todavía no hay clase de historia bíblica, pero estamos pensando seriamente. Cuando hablamos de 18, hablamos de 1700. Cuando hablamos de 1700, perdón, del siglo XVII, estamos hablando del 1600. ¿Y qué pasó en el 1600? ¿Por qué se escaparon de Europa? De Europa se fueron hasta los Estados Unidos.
¿Cuánto fue eso? 1620. Cuando zarpa el Mayflower con otro barco compañero. Eso yo lo conté en el... ¿Hace falta que lo cuente de nuevo? Eso lo conté en el Congreso. ¿Cómo se llamaba el otro barquito? Speedwell. Y el otro se llamaba Mayflower. Mayflower. Había un montón de barcos que se llamaban así. Pero para no alargarla, porque ustedes ya saben la historia, o sea, bueno, ustedes saben, de los dos llegó uno, 1620. Fueron cuando ellos escaparon de la opresión del papado en toda Europa, la matanza de San Bartolomé. Conflicto de los siglos. Hermanos, esto hay que dormir como almohada con esto. Entonces llegan ahí, llegan los colonos, ¿sí? La mitad del barco Mayflower al puerto. Cuando llegan al puerto, ellos salen de Plymouth, llegan a Estados Unidos, ¿cómo le llaman cómo le ponen al puerto? Nueva Plymouth. De la mitad de los tripulantes, la mitad no creía en Dios, la otra mitad eran puritanos. Cuando llegan a los Estados Unidos, los puritanos, ¿qué característica importante tenían? Esto es historia. Los primeros puritanos que llegaron a Estados Unidos, había cosas que ellos no hacían porque eran cristianos. Entre una de ellas, ellos guardaron el sábado. Y eso está escrito en los anales mismos de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando usted va a hablar de Estados Unidos de Norteamérica, está hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 11. Y aquí el panorama se nos abre, hermano. No, que en Estados Unidos el domingo. Primer palo, por decirlo así. La primera bandera enarbolada de un día fue el sábado. El sábado. Déjenme seguir leyendo allí. Otra vez, como en los tiempos apostólicos, la persecución contribuyó al progreso del Evangelio. Claro, esa vez Satanás no dominaba todavía, estaba trabajando con las almas. Entonces, ¿qué hacía? Los combatía, los trituraba, los pisoteaba con el hierro. Oprimía, luego que terminó el poderío del hierro, nombrado por el cuarto imperio de Daniel 7, entonces aparecería, como la profecía dice en Daniel capítulo 7, ese pequeño cuerno que hablaba grandes palabrotas. Y el cuerno pequeño iba a oprimir un tiempo de supremacía papal. ¿Cuánto duró eso? Tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. 538, 1798. Interesante es lo que dice la profecía en el conflicto de los siglos. En una asquerosa mazmorra atestada de reos y libertinos, John Bunyan, aparece otra persona, hermano. Y allí dice, miren lo que dice: respiró el verdadero ambiente del cielo y escribió su maravillosa alegoría del viaje del peregrino. ¿Cuántos conocen el libro El viaje del peregrino? Es un librito de 30 páginas, con ilustraciones, que hasta Gedeón, yo le doy ese libro, se lo termina en una noche. Hermoso el viaje del peregrino. A ver si lo tengo aquí. Déjenme ver si lo tengo aquí. Me parece que no son... Ah, acá está, ¿eh? No, ¿cuál es? Ese. Ah, ahí está. Pastor, lo tiene usted. Ahí cuenta cómo comienza el viaje del cristiano. Claro, ese libro, ese folleto,
alimentaba al cristiano a avanzar en su camino victorioso. Aunque el libro es viejo, allí aparece el vecino hostil. Ah, hermano, muy interesante ese libro. Yo lo leía cuando era chiquito. El pantano de la desconfianza. El consejo de saber mundano. En su tiempo fue muy vendido entre los cristianos. Sí, me tienen que traer UCB. Pero no solo los libros que él empezó a imprimir, sino que otros reformadores se dieron cuenta que no era solo hablar, sino que era la página escrita. Y allí aparecería el gran invento de Gutenberg con la imprenta. Hermano, esto va todo encadenado. Tendríamos que estar toda una noche, porque van todo encadenado. Es como que este mundo gire. Todo encadenado. Y allí aparecen, déjenme mostrarles allí. No, esto no. Uno de los dos libros que él escribe es El Camino Sencillo al Cielo. El Camino Sencillo al Cielo y La Práctica de la Piedad fueron dos libros que le dejó de testamento su esposa que había muerto. Su esposa era cristiana, él más o menos. Por eso el libro le cambió la vida. Entonces fue que eso le inspiró a poder hacer el progreso del peregrino. Otro de los libros que inspiró en toda Europa y cómo los reformadores alimentaban a las ovejas que necesitaban pasto fresco para alimentarse era John Flavel. John Flavel escribió El misterio de la providencia, el misterio de la gracia. Es hermoso ese libro. Y es tan hermoso que yo haría la pregunta, hermano, ¿qué es la gracia? Es un don inmerecido. Ahí está el tema de lo hermoso del libro, que nos enseña qué es la gracia. A veces yo pregunto así a quemarropa, ¿qué es la gracia, hermano? Es un regalo inmerecido. Y cuando hablamos de estos libros estamos hablando de meditaciones puritanas. Puritana, Mayflower, 1620. Y entonces Flavel dice esto. Pastor, aquí tienen una reseña de su biografía. Pastor, escritor presbiteriano de origen inglés, convertido al puritanismo. Nació en Broswell, Inglaterra, se dedicó desde muy joven completamente a los estudios en la Universidad de Oxford y en 1650 fue ordenado al ministerio en Salisbury. Escritor de muchos libros, además de conservarse muchas colecciones de sus sermones, se han hecho más de 700 ediciones de sus escritos y muchas aún están disponibles. Solamente hay que hacer clic, clic. Hemos sufrido, dice John Flavel, por largo tiempo las cargas y el calor del día. Somos soldados veteranos casi completamente desgastados. Cuando Flavel, en su agonía, cuando ya estaba feneciendo, él dice, lo sé, todo va a estar bien conmigo. Pero así como caía un escritor, se levantaba otro. Richard Baxter, el pastor reformado. Richard Baxter, otro escritor reformador del 1615 al 1691. Otro de sus libros también muy interesante, El descanso eterno de los santos. Y luego tenemos que hacer un paréntesis de 100 años para que aparezcan estos tres prominentes reformadores. ¿Cómo no hablar de ellos? Claro que el conflicto los nombra allí con letra negra, pero tendría que haber estado con letra roja. Estos tres grandes predicadores. ¿Quién los conoce, hermano? Alguna vez yo di un examen colocando las caras y ustedes tenían que indicar quién era su nombre de ellos. Me parece que vamos a tener que volver a hacerlo. Carlos Wesley. Aquí no, en otro lado hicimos eso. Wesley. ¿Dónde? ¿Quién dijo Wesley? Carlos
Bien, bien. Allí estábamos con el gran predicador Whitefield. Aquí tenemos a Charles y John Wesley, los dos hermanos Wesley. Predicadores, pero lo que más se conoce de estos grandes predicadores, oradores, de los cuales hay escritos, lo que más se conoce ¿qué es? Sus himnos. Ah, de Wesley, claro. ¿En qué año estamos hablando, pastor? ¿En qué año? George Whitefield, 1714-1770. Charles Wesley, 1707-1788, del cual escribió ¿qué himno? Cariñoso Salvador. O sea, pastor, si estamos hablando casi 400 años, es himno. Mucho tiempo. Él estaba sentado al sol del atardecer y ve como un gorrión era atacado por un águila. Y él contemplaba lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Yo no sé cómo, cuándo, por qué. Y el gorrión se va escapando hasta llegar al seno de su pecho. Y allí él lo protege. Y allí sale la inspiración de ese bello himno, Cariñoso Salvador. Su hermano John Wesley, los dos con una nutrida infancia hacia lo religioso y hacia el estudio de la himnología. Podríamos hablar tanto, hermano, porque el conflicto da facetas maravillosas para seguir hablando de estos hombres que fue un antes y un después en la vida del cristiano de muchos. La doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban su lugar los principios del romanismo en confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Whitefield y los Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios que según se les había enseñado, se seguían por medio de una vida virtuosa y por la observancia de ritos religiosos. En cierta ocasión, Charles Wesley cayó enfermo y pensaba que estaba próximo a su fin. Se le preguntó: Charles Wesley, ¿en qué fundas tu esperanza? Y su respuesta fue: he hecho cuanto he podido por servir a Dios. Y el que estaba escuchando, como diciendo: ¿y qué más? Pero como el amigo que le dirigiera la pregunta no parecía satisfecho, Wesley pensó: le ganó de mano. ¿Qué? ¿No son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza? ¿Me privaría de mis esfuerzos? ¿No tengo otra cosa en que confiar? Tales eran las tinieblas que habían caído sobre la iglesia y ocultaban la expiación de Cristo. Despojaban a Cristo de su gloria y desviaban la mente de los hombres de su única esperanza de salvación. ¿La sangre de quién? De Cristo crucificado. Wesley y sus compañeros fueron inducidos a reconocer que la religión verdadera tiene ¿dónde su asiento? En el corazón. Fuera del corazón, mis queridos hermanos, es otro asiento. Por eso que hay algunos que son muy duros. ¿Por qué? Porque el asiento lo tiene, sí. Yo tengo mi asiento, pastor, sí, pero no lo tiene en el corazón. Lutero en su celda de convento en Erfurt, era la misma pregunta que le había atormentado, claro, porque él no entendía la justificación por la fe. ¿Cómo lo va a entender si lo que contemplaba era la honra de los hombres? La pompa, la gloria, el pagar.
para poder librarnos del pecado, había que pagar. Hoy día también hay que pagar para librarnos. Toda la historia se vuelve a repetir. Cuando hablamos de los Wesley, me acuerdo cuando él se encontró con unos moravos en un barco. Cuando hablamos de los moravos, pastor, pero eso no son herejes. Cuando hablamos de los moravos, estamos hablando de cristianos. Ellos viajaban en un barco y ahí viajaba uno de los Wesley. Y ustedes saben que los viajes en barco en alta mar no son tranquilos. Y cuando el mar se mueve para un lado, ¡ay, hermano! Yo en el Titicaca me daba miedo. Ese laguito me daba miedo. Y yo me imaginaba cuando cruzaba el Titicaca, me imaginaba al Wesley aterrado. Y los moravos cristianos serenos. ¿Vos sos cristiano? Lo mismo que nos preguntan a nosotros. José Luis, ¿vos sos cristiano? El moravo diría, o tú le responderías, sí, claro, pastor. No, parece, no te veo. Cuando agita el mar, no te veo tranquilo. Así también hoy en la actualidad, cuando se mueve el mar, no sabemos qué hacer. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No sabemos. ¿Y a dónde tenemos que ir? A Cristo. Es que nos enseñan a ir a ciertas iglesias, a ciertas asociaciones, a ciertas uniones, al presidente, al pastor, al anciano, al diácono, al director de escuela sabática. Todo eso nos enseña. De chiquito en el hogar, vos sos bueno, vas a crecer, dale para adelante. Y en el trabajo, vos sos mejor. Todo nos enseña, pero cuando llega la agitación del mar, nos damos cuenta que no somos nada, que hemos estado sobre la arena. Y así el moravo decía. Y Wesley bajó la mirada cuando le dijo, ¿tú eres cristiano? Y a partir de ahí Wesley se empezó a juntar con los moravos y empezaba a escuchar. Veía entre el pueblo los moravos, no había líderes. Cuando hoy hablan de líderes, tenés que ser un buen líder. No entendió. Pastor, usted debe ser un buen... ¿Cuántas veces me dicen a mí así? No entendió. ¿Líder? ¿Líder de qué? Y veía que abrían la Biblia. Y en los otros lados discutían. Él vería las iglesias metodistas que se estaban levantando en ese tiempo. Lo que sería la prominencia luego del que aparecería en la iglesia metodista William Miller. Y entonces entendió que esas iglesias están vacías y que los moravos, esta era la verdad. Eso es lo que se amamantó los hermanos Wesley. Y eso fue lo que llevó a ellos a una conversión. Por eso, mi querido hermano, el conflicto tiene estos pedazos de historia que nos levantan el ánimo. ¿Estás decaído? Conflicto de los siglos, la historia pasada. Estaban tristes los discípulos porque Cristo, el Mesías, el que iba a reinar, había muerto. Entonces, el que estaba en medio de ellos era el mismo Jesús y les abrió sus ojos. ¿Cómo le abrió los ojos? Les dijo, yo soy Jesús. No, tomó la Biblia y les explicó desde los profetas. Toda la historia bíblica, profetas mayores, profetas menores, todo lo que hablaba las profecías ¿de quién? De Cristo. El viernes que viene, seguramente van a estar hablando del capítulo 16. Vamos a empezar de ahí. La Biblia
y la Revolución Francesa. Hermano, si hay algo que debemos saber nosotros, ¿por qué principió la Revolución Francesa? Y ahí estamos hablando cómo la supremacía del cuernito va decayendo en 1798. Pero para eso tenemos que ver cómo se dieron las circunstancias, el terreno propicio para la Revolución Francesa. Allí le dejamos esto al encargado del que va a estar tocando este fascinante capítulo, hermano. Cada faceta que ustedes lean del capítulo del conflicto de los siglos es para saborearlo y para darnos fe sobre todas las cosas. Quiero cantar un himno con ustedes. Vamos a cantar el himno 353, Centinelas del Maestro. Un himno que perdura por siempre en mis oídos y en mi mente. Vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar con ánimo a nuestro Dios y Señor de las providencias. Centinelas del Maestro. Para hablar con Dios, para agradecer, como hoy decía, para agradecer a Dios por nuestro testimonio. Santo y bendito Dios, agradecido Señor, sí, por las muchas dádivas que tú nos das. Todo lo bueno proviene de tu mano. Y todas nuestras angustias que abaten nuestro corazón, también permites tú, para la edificación de nuestro templo.
vaya construyéndose ladrillo tras ladrillo. Santo y bendito Dios, déjanos reposar bajo tus alas como los polluelos. Déjanos descansar en tu gracia. A veces caminamos de aquí para allá atribulados, sin poder encontrar esa paz. Sí, es verdad que en la Biblia habla que tú brindas paz al cansado y abatido. Dios Santo, muéstrame ese camino para descansar en ti. Porque ya estamos cansados y abatidos de errar por el desierto. Bendito Dios, presta tu oído para escuchar nuestra oración. Acuérdate, Santo Dios, de que somos hechos del polvo de la tierra, falibles, con errores. Santo Dios, permítenos este tiempo de gracia para mirarnos a nosotros mismos, para ver en nuestro pasado todo lo que hemos destruido y no volverlo a hacer. Santo y bendito Dios, en este sábado, junto aquí a mis hermanos, los que están y los que han llegado y anclado a este lugar, para que podamos reposar en ti. Porque tú eres, como dice la Escritura, Padre de los que nunca tuvieron Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y de generación en generación sea alabado tu nombre, bendito y por siempre. Mi Dios, mi Señor, el que me amó primero, y luego yo comprendí su amor y traté de estar a la altura de ese amor. Bendito Dios, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.